Parezco alguacil, ¿verdad? De hecho, cuando me vi dije, parezco alguacil, pero me quería poner esa cosa de Jane Austen. Power Ranger. Pero bueno, que se voltea mucho, pero... Hola, bienvenidos a Rier Leyendo. Yo soy Eira Rangel y me acompaña Ramón. En este video vamos a hablar sobre mi top de libros clásicos favoritos o recomendaciones, porque a mí desde que tengo uso de razón me gusta mucho leer clásicos y creo que era de los libros que más leía desde mi infancia. Siempre me fijaba en las listas de top de libros que tienes que leer antes de morir y yo consideraba que la vida es muy corta como para leer algo que no es muy bueno. Entonces yo quería saber por qué esos libros eran clásicos, qué es lo que hacía esas novelas, libros tan importantes. Ya tiene algunos años que me estaba abriendo a leer más libros. No es como que, leo solo clásicos. Claro que no, porque también siento que me estoy perdiendo de algo. Pues hay clásicos contemporáneos. Posiblemente estás leyendo un clásico en ese momento y no lo sabes hasta después de tiempo. Sí, o nunca lo vas a saber porque a lo mejor te mueres cuando ya se vuelve un Ajá. clásico. Primero quiero hablar sobre qué es lo que se considera un clásico, porque al estar haciendo como mi investigación sobre los libros que quería elegir para este video, me encontré con la pregunta como, ¿este se considera clásico o qué es lo que es un clásico en realidad? Busqué y hay muchas interpretaciones de lo que se considera un clásico. De hecho, llegué hasta una definición de Italo Calvino, que es uno de tus autores favoritos. Sí. Que él escribió un libro específicamente de por qué hay que leer clásicos. Dice que un clásico son aquellos libros que nunca terminan de decir lo que tienen que decir. Es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. A mí se me hizo como muy bonita esta definición que él dio sobre qué es un clásico. Hay otras personas que toman un clásico como, es un libro de hace mucho tiempo, o es un libro de tal a tal fecha, o es un libro que su autor ya tiene 50 años de muerto. O sea, hay demasiadas definiciones e interpretaciones de lo que es un clásico. Yo, aparte de lo que él dice, le sumaría un clásico a el que traspasa la barrera de su tiempo. También. En conclusión, el término clásico, un libro clásico puede ser relativo, puede ser para cada persona algo diferente. Y en base a esto yo ya escogí mi top de 10 libros, esos libros que me marcaron y que fueron escritos hace tiempo, o sea, ya tienen algunos años que fueron escritos y aparecen también en muchas de las listas de top de libros que tienes que leer. Estoy segura que muchos han escuchado hablar de ellos y yo quiero compartir los clásicos que a mí me han gustado. Voy a empezar cronológicamente porque los había escogido y los había puesto en un orden raro, pero luego dije, mejor vamos cronológicamente del primero que se escribió en mi lista hasta el más reciente. La primera novela de que voy a hablar es Persuasión de Jane Austen. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no elegiste Orgullo y Prejuicio? Orgullo y Prejuicio igual creo un cameo que... aquí en el video, si lo pueden llegar a ver. ¿Un cameo? ¿Hay otras? Ok, sí. Este libro fue publicado en 1817. Fue el último libro publicado por Jane Austen. Se siente más maduro este libro que el de Orgullo y Prejuicio. Yo amo Orgullo y Prejuicio. De hecho, fue el primer libro de Jane Austen que leí, pero Persuasión me llegó más. Persuasión trata de Anne Elliot, que conoce al capitán Wentworth y empiezan a tener un romance. El capitán Wentworth le pide matrimonio a Anne, pero la familia de Anne quiere lo mejor, ya sabes, como las sociedades inglesas que quieren dinero y lo mejor para las hijas que pretenden casarse. Persuaden a Anne para que no se case con el capitán. Y como Anne siente que les debe algo, les hace caso y rechaza a Wentworth. Wentworth desaparece, se va todo corazón herido, se reencuentran 7 años después, cuando Anne ya tiene 27 años, que se podría decir que es una quedada en aquella época. No se ha casado ni nada. No se ha casado, el capitán Wentworth tampoco se ha casado, pero ya formó su fortuna. El destino quiso que se volvieran a encontrar. Anne es una chica súper inteligente. Este personaje femenino me gustó mucho más que Lizzie, porque Lizzie es muy... caprichosa y orgullosa. Es inteligente, pero es muy imprudente o se deja llevar mucho por sus emociones. Y Anne es muy diferente, pero sí se siente más madura, es muy prudente con sus sentimientos. Pues a ella le da pena, o sea, verlo después de 7 años de que lo rechazó y como que ella piensa que él la odia, pero hay una tensión sexual acá bien hermosa en todo el libro. Este libro habla mucho de la vanidad de la sociedad inglesa, habla mucho de prejuicios. También vemos este amor sincero y profundo de los dos. Sí, las historias de Jane Austen el tema
principal puede ser romance, pero siempre hay una crítica social detrás de todo esto. El siguiente libro del que voy a hablar es Jane Eyre de Charlotte Bronte, escrito en 1847. Este libro se considera una novela gótica y de romance. Jane Eyre trata de esta chica que desde muy pequeña queda huérfana y empieza a vivir con su tía. Su tía la maltrata y creo que después la manda a una escuela solo para niñas donde Jane sufre más, pero pasa mucho tiempo de su vida en esa escuela y aprende muchas cosas. Después de ser estudiante se convierte en maestra, pero ya después decide ofrecerse como institutriz privada. Es ahí cuando la contratan en esta mansión que se llama Thornfield para ser la institutriz de una pequeña niña francesa y es donde conoce a Rochester. Rochester es grosero, es altanero, es prejuicioso, es horrible. Siempre pone a prueba a Jane para ver si ella es inteligente y Jane es súper inteligente. En esta novela pasan cosas muy extrañas en la mansión. Yo me metí a esta novela pensando que era una novela de romance y luego se tornó como de horror o de terror. Y había momentos en que me daba mucho miedo. No sabes lo que está pasando en la mansión. Vives con Jane esa incertidumbre o esa intriga de qué está sucediendo, piensas que son fantasmas y hay un twist muy interesante en esta novela. A mí me gustó mucho por el personaje de Jane. Es una persona muy independiente, muy orgullosa, muy inteligente, siempre está buscando crecer y siempre está buscando salir adelante. Jane Eyre yo lo disfruté mucho y sí me impactó bastante, o sea, sí dejó una huella, aparte de que desde esta época sí ya se notaban temas feministas. La siguiente novela es Madame Bovary de Gustave Flaubert, que fue escrita en 1856. Esta novela es un género de romance y realismo. Trata de esta chica Emma que sueña con el matrimonio perfecto y con el amor perfecto y sueña con lujos. Lee demasiada literatura de romance y por eso siempre es muy soñadora y siempre está pensando en ese matrimonio ideal. Pero cuando se casa ve que no es así, que en realidad no ama a su marido, que en realidad no hay lujos y no hay todas esas cosas que ella vio en los libros, y es cuando empieza a tomar decisiones y a ser infiel. Wow. Y empieza a tener romances con hombres mientras ella está está casada. casada. Ya puedes ver el impacto fue escrita en 1856 y habla de una mujer que es adúltera. Sí, causó obviamente mucho impacto en aquella época. De hecho, hasta Flaubert fue metido a la cárcel por haber escrito esta novela. Sacaba a la luz una mujer siendo infiel, pero a mí lo que me gustó fue eso, porque siempre leemos de hombres infieles y hasta lo normalizamos. Ay, sí, tiene miles de mujeres por aquí, por allá. Y la mujer, aunque sea infeliz y aunque esté viviendo un matrimonio horrible, siempre se tiene que aguantar. Habla mucho de depresión, de la depresión que sufría Madame Bovary viviendo este matrimonio y también como la codependencia a los hombres con los que estaba. Sí, o sea, normalmente las mujeres en aquella época se aguantaban o se conformaban con el matrimonio o no hablaban, y también cómo ibas a pensar que una mujer tenía deseo sexual, ¿no? Por eso te dije, se ve como un patrón en las novelas que me han gustado. La siguiente novela no la tengo físicamente, la leí hace mucho tiempo en una edición y creo que la doné o la dejé ir porque quería una edición mejor, porque esa novela me gustó muchísimo. Y es El viaje al centro de la Tierra de Jules o Julio Verne, escrita en 1864. Esa novela fue de las primeras que leí y la verdad me encantó. Es una novela de aventura. Esta novela se trata de la expedición que hace un profesor con su sobrino Axel hacia el centro de la Tierra. Cuando llegan ahí encuentran cosas inesperadas y fantásticas. A mí me gustó mucho porque empezó como una novela muy técnica. Te decía todas las cosas que ellos hacían, todos los materiales, como es un profesor de mineralogía o algo así, te explica muy bien todas las piedras que encuentran. No es como que un viaje de aventura y no te das cuenta de todo lo que sucede a tu alrededor, hasta sientes que es real, pues, que en realidad viajaron a ese lugar. La verdad no recuerdo muchos detalles del libro, solo recuerdo la sensación que me dejó de quiero seguir leyendo más de él y quiero adentrarme en estas aventuras con Julio Verne, y después de eso leí 20.000 leguas de viaje submarino, que es el del Capitán Nemo. La siguiente novela de la que voy a hablar nos vamos a adelantar en el tiempo hasta 1928 con Orlando de Virginia Woolf. Esta fue la primera novela que leí de ella. Virginia en aquella época estaba enamorada de una mujer llamada Vita. Por estos sentimientos ella escribe esta novela.
Orlando es como una biografía, pero biografía ficticia de un hombre llamado Orlando, que nace por los años de 1500 en Inglaterra, y vemos la vida de Orlando en 400 años. O sea, Orlando vive por 400 años, pero Orlando no envejece. Llega a la edad de 36, me parece. Y lo más impresionante de aquí es que cambia su género o cambia su sexo a mujer. Entonces, de la mitad del libro, Orlando es hombre y la siguiente mitad es mujer. Pero la esencia de él no cambia. Él sigue siendo la misma persona. Entonces vemos esas diferencias entre el ser un hombre y el ser una mujer y lo que él vive durante... o él o ella vive durante estos 400 años en esta sociedad inglesa. El punto es que Orlando, cuando era hombre, se enamora de una chica y cuando amanece como mujer sigue amando a la misma chica. O sea, no por ser mujer dejarías de amar a esta persona a la que ya estabas enamorado antes. Y eso es lo que Virginia trata de plasmar en este libro, que una persona, independientemente de su género, puede amar a cualquier otra persona también independientemente de su género. Entonces, por eso se considera una carta de amor a Vita. Virginia teniendo estos sentimientos que ella consideraba, bueno, no consideraba, pero la sociedad a su alrededor consideraba prohibidos hacia otra mujer. A mí me gustó mucho porque también dio una perspectiva sobre cómo el trato cambia cuando era hombre a cuando era mujer. El siguiente libro en mi lista es Rebecca de Daphne du Maurier. No sé cómo se pronuncia porque creo que es francesa. Escrita en 1938 y está ambientada en Inglaterra, en Cornwall. Se considera una novela gótica de romance, de misterio, de crimen. Yo vi primero la película de Rebecca de Alfred Hitchcock porque yo estaba como que, quiero ver todas las películas de Alfred Hitchcock. Y unos años después ya pude tener la oportunidad de leer el libro. La novela trata de esta chica que nunca se dice su nombre, pero ella está trabajando como acompañante de señoras y es cuando conoce al señor de Winter. Se enamoran así como en muy poco tiempo y el señor de Winter le pide que se case con él y se muda con él a su mansión de Manderley y empieza a vivir ahí como la nueva señora de Winter, porque descubre que el señor de Winter es viudo. Su ex esposa Rebecca sufrió un accidente donde murió hace no mucho tiempo. Ella se ve llegando a esta mansión con un montón de lujos y esta chica es súper tímida, de clase media. Ahí se encuentra con la ama de llaves, la señora Denver, que la señora Denver era muy apegada a Rebecca. Entonces cuando ve que llega una nueva señora de Winter, ella pues se enoja mucho. Le da coraje que esta nueva señora de Winter esté tomando el lugar de Rebecca y empieza a meter mucha cizaña y mucha discordia. El esposo no quiere tocar el tema de Rebecca. Para él es como no existe, como que ella siente que él está todavía dolido por su muerte y empieza a sentir este fantasma o esta presencia de Rebecca invadiéndola y empieza como que pensar que Rebecca todavía vive en las paredes de la mansión de Manderley. Y empieza obviamente también a sospechar cosas sobre la muerte de Rebecca. Por eso tiene algo como de terror, de misterio, de intriga. Es un thriller. Y la siguiente novela es una novela que me gustó un montón. De hecho, creo que la leí cuando estaba en la prepa. Y se llama A Sangre Fría de Truman Capote, que tampoco tengo el libro porque también lo leí hace mucho tiempo en una edición y lo doné para poder comprar otra y pues nunca la he comprado, pero en su representación voy a agarrar el de Breakfast at Tiffany's de Truman Capote, del mismo autor, pero en realidad esto va a representar a Sangre Fría, ¿no? In Cold Blood se llama en inglés, que fue escrita en 1966. A Sangre Fría es una novela muy interesante porque es una novela de no ficción. Truman Capote se enganchó mucho en este crimen que había pasado, creo que en el 1959, este asesinato que hubo en una familia en Kansas. Y él le dice a su mejor amiga, Harper Lee, la que escribió... bueno, yo quiero pensar que era su mejor amiga, pero era su mega compa. La que escribió Matar a un ruiseñor o To Kill a Mockingbird, le dijo como, acompáñame a Kansas, tú conoces más a la gente de Kansas y tú me puedes ayudar a quitar esta barrera para que ellos pues se sientan cómodos y pueda entrevistarlos. Él empieza a entrevistar a los residentes, a los vecinos y poco tiempo después es cuando atrapan a los asesinos. Estos dos hombres fueron sentenciados con pena de muerte. Te narra cómo él entrevista a los asesinos y cómo se va él encariñando con los asesinos, o sea, cómo los empieza a humanizar. De hecho, mucha gente dice
que Capote en realidad se enamoró de uno de ellos, que no sé hasta qué punto es verdad. Me gustó mucho leer esta novela porque es como de crimen, sí, está narrada como tipo reportaje. El siguiente libro, ya para concluir, es uno de los libros que más me ha impactado y que más ha hecho mi cerebro explotar, y es el de Slaughterhouse 5 de Kurt Vonnegut, creo que en español se llama Matadero 5. Fue escrito en 1969, es el más reciente que tengo en mi lista de clásicos y no sé ni cómo empezar a describir lo que Slaughterhouse 5 me hizo sentir. Cuando lo terminé de leer, lo tuve que volver a leer para poder entender más cosas y aún siento que no pude entender todo lo que este libro quiso decir. Yo siento que exige demasiado análisis. Este libro se considera un libro de antiguerra. Habla de Billy, que es un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro está narrado en varios tiempos. O sea, a veces ves la historia de Billy cuando ya está viejito y ya pasó mucho tiempo después de la guerra, cuando está durante la guerra y cuando es niño. Vas viendo su estrés postraumático, cómo Billy intenta escaparse de su realidad y cómo él intenta vivir en este otro mundo para dejar de pensar en lo que él pasó en la guerra. En mi humilde opinión, yo no lo considero un libro de ciencia ficción. O sea, sí toca temas de ciencia ficción, pero no es la base del libro. Lo interesante del libro es que está narrado con rasgos humorísticos e irónicos, a pesar de que está hablando de la guerra y el trastorno psicológico después de la guerra. Cuando suceden muertes aquí, lo hace como de mofa o se ríe porque quiere causar esa incomodidad en el lector. Y ya ese es el último libro del que voy a hablar. Espero les haya gustado este video y hayan podido tomar algún libro de estos como recomendación. Si tienen algún libro clásico que me recomiendan, me lo dicen. Y pues eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. No duden en seguirme en Instagram y en todas esas redes sociales y cosas que ven en la descripción. Y eso es todo. Bye.